Gloria al Señor. Agradecemos a Dios por permitir que nuestros corazones no solo se inspiren, sino que se preparen para escuchar el mensaje de la palabra por medio de esa alabanza. Gloria al Señor. Que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes, amigos y hermanos. Gracias por estar allí conectados y con el anhelo de pronto encontrarse para siempre en la patria celestial. Por eso el tema general de esta cruzada evangelística es Maranata, Cristo viene, Cristo ya viene. Y justamente hemos de estudiar parte de la revelación que el Señor Jesús nos dejó para entender a plenitud sobre su segunda venida, sobre su retorno a este mundo, y sobre ello encontramos de manera especial en el libro del Apocalipsis. Pero antes de tocar algo del Apocalipsis, vayamos primeramente a lo que nos dice el apóstol Pedro. Allí, como se leyera en la lectura bíblica, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 12 y 13. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versos 12 y 13. Dice: esperando y apresurándoos. Noten, esperando y apresurando. O sea, no está hablando de una espera estática, de una espera que de alguna manera se torne un tanto pasiva, sino que la espera nuestra debe ser activa, en una constante preparación y apresurándonos y ayudando a preparar a otros también. Por eso dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos ardiendo serán quemados. Note, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Así que de manera impresionante el apóstol Pedro nos habla de la venida del día de Dios. ¿No se recuerda esto también en forma clara? Lo que nos dice el salmista en el Salmo 53, donde expresa que vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él. De esta forma se destaca no solo la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, sino el poder y la gloria que le acompañarán en su segunda venida. Y así cuando llegamos al libro del Apocalipsis, encontramos que en esa revelación que Jesucristo da de sí mismo, la revelación que él presenta como recibida en medio de la divinidad, dice que es para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. En toda generación, esta ha sido una clara advertencia. Sin embargo, como nunca antes, como vimos en el tema de ayer, entendemos en nuestra generación que la cuenta regresiva se ha iniciado, que estamos en la antesala del desenlace final. Por eso cuando ahora leemos en la introducción del libro del Apocalipsis sobre la revelación de Jesucristo y escuchamos que él le manifestó a Juan para que transmitiera, claro, todo eso a través de su ángel lo dijo a Juan, para que transmitiera también a sus siervos las cosas que debían suceder pronto. Eso le añade a la presente generación ese grado de apresuramiento del que habla el apóstol Pedro cuando dice esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Y es interesante que en el libro del Apocalipsis, cuando el Señor presenta su revelación y la descripción más impresionante de los eventos del futuro, incluyendo su segunda venida, se instruye a través del ángel a Juan, diciéndole, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Así concluye también el libro del Apocalipsis en Apocalipsis 22:10. Ya en el último capítulo se le dice eso, recordando que cuando se dio el libro de Daniel se le colocó un sello que duró miles de años para ser desatado, para quitar el sello, para abrirse dicho libro. Pero el libro del Apocalipsis, desde que se dio, fue una carta de amor abierta de Dios para su pueblo. Y se le dijo a través del ángel a Juan así, no selle las palabras de las profecías de este libro, porque el tiempo está cerca. También nuestro Señor Jesucristo le ordenó directamente a Juan diciendo, como vemos en Apocalipsis 1:19, Apocalipsis 1:19 dice, escribe las cosas que has visto, las que son
y las que han de ser después de estas. Así que es una descripción de eventos continuos. Por eso la manera de interpretar la profecía que tenemos, la que se adapta a la revelación bíblica, es el historicismo. Note cómo Dios le revela las cosas que había visto, las que eran y las que habrían de suceder después, de manera ininterrumpida. Así se cumple la profecía que Dios se revela hasta el desenlace final, hasta el clímax que ocurrirá en la segunda venida de Cristo. El ángel que el Señor utiliza para comunicar a Juan las verdades allí en la isla de Patmos, también le dijo al discípulo amado, a este profeta allí en Patmos, le dijo lo siguiente, en Apocalipsis 22:6, le dijo, el Dios de los espíritus de los profetas, el que siempre ha revelado lo que ha de ocurrir, porque nada hará Jehová el Señor sin que antes anuncie sus secretos a sus siervos los profetas, el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos y siervas las cosas que deben suceder pronto. Interesante, otra vez recalca que estos eventos deben ocurrir pronto. Además se presenta una clara bendición, una promesa para el que estudia estas verdades relativas a la segunda venida de Cristo. Dice en Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía y bienaventurados los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Note cuántas frases, cuántas expresiones dando a entender lo cercano que está el desenlace de la historia humana. Ver nosotros a través de guerras y rumores de guerras, a través de esta pandemia, a través de diferentes hechos violentos alrededor del planeta, ver en medio de todo eso, escuchar los pasos de un Dios que se acerca a rescatarnos, es interesante. Escuchar cada expresión que nos indica que debemos, como dice Pedro, vivir esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Luego, en el saludo que el Señor presenta a las iglesias, a las 7 iglesias que pasan en secuencia desde la iglesia de Éfeso hasta llegar a la iglesia de Laodicea, la iglesia que vive en el tiempo del juicio. Allí en ese saludo encontramos de manera interesante que se da una revelación extraordinaria que Cristo mismo introduce al resto de la divinidad, diciendo en Apocalipsis 1:4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus, note, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Recuerde que el número 7 es un número interesante en la profecía, tiene un aspecto simbólico, figurado, que en contraste con el número 6 representa la totalidad, la perfección y hasta la plenitud divina. Y siendo así que cuando habla de los 7 espíritus que están delante de su trono, se está refiriendo entonces al espíritu perfecto, al espíritu pleno. Está hablando acerca del Espíritu Santo, definitivamente. Ya en el libro del Apocalipsis se habla de 7 estrellas, de 7 ángeles, de 7 sellos, 7 trompetas, 7 plagas, 7 truenos, 7 ojos, 7 espíritus, 7 cabezas, 7 montes, 7 reyes, 7 copas, en fin. El número 7 domina la profecía bíblica y de manera especial esta revelación del Apocalipsis. Y cuando en el versículo 11 del mismo capítulo 1 del Apocalipsis, Juan ahora describe lo dinámica que es la revelación que está recibiendo de parte del cielo. Él dice, me volví, o sea, no estaba de manera estática, y dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Note que no dice, era el Hijo del Hombre, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa larga que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Por qué tuvo un poco de dificultad Juan con identificar de manera precisa quién era este que se le estaba mostrando en esta visión? Porque Juan, la última vez que vio a Jesús fue en ocasión de la ascensión, desde el Monte de los Olivos, donde se congregaron con él una gran cantidad de discípulos y seguidores, y aunque Cristo era el Cristo resucitado, aún no era el Cristo glorificado en su plenitud.
Pero Juan ahora tiene una descripción de ese Cristo glorificado. Y recuerda que tocante a la segunda venida de Cristo, la Biblia número 1 dice que viene con todos sus santos ángeles, que viene en su gloria y que viene en la gloria de su Padre. Y por eso entonces es de manera especial relevante el hecho de que cuando leemos esto en el libro de Apocalipsis, entendamos por qué el impacto que recibió Juan que lo lanzó finalmente al suelo. Cayó al suelo como muerto, no pudo contenerse a sus pies, aquel que había estado de cerca con Cristo, pero ahora la gloria que le rodeaba era más que lo que los simples mortales podían soportar, podían tolerar. Por eso en Apocalipsis 12:3, hablando acerca de la gloria que también rodeará a los hijos de Dios en esta parte final de la historia, mientras proclaman el último mensaje de misericordia, el último llamado de Dios para todos aquellos que han de ser salvos, dicen en Daniel, de manera especial, Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Una gloria también cubrirá a los hijos e hijas de Dios en esta parte final de la historia. Y los que enseñan la justicia a la multitud, los que comparten la verdad con otros, como aquellos que cuando recibieron la invitación, inmediatamente la compartieron, que al recibir la invitación esta noche del estudio, la compartieron con otros y hoy también han sido canales de bendición y de esperanza para otros que han recibido el mensaje, que lo están recibiendo y que por la gracia de Dios no solo serán oidores de la palabra, sino también hacedores. De esta manera la salvación llega a la casa completa. Jesús, cuando llegó a la casa de Zaqueo, dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y lo mismo podemos decir de todos los que reciben el mensaje en esta hora, de todos los que lo escuchan de manera especial en familia. Así que ahora Juan, que ha recibido esta descripción, recuerda también en la introducción cómo se le dice en el versículo 4 de manera especial de Apocalipsis 1, donde él había recibido un saludo especial y donde él mismo ahora introduce el libro saludando. Dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, del que era y del que ha de venir. Juan mismo había ya hablado acerca de Cristo, del que era, del que es y del que ha de venir. Esperamos que nuestro Señor Jesús regrese con poder y grande gloria, como lo describe la palabra. Y también él dice: y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Aquí, cuando Juan definitivamente está hablando acerca también del gran yo soy, ese que se le presentó en la antigüedad a Moisés, cuando describe el gran yo soy, está hablando por un momento de Dios el Padre. Luego introduce al Espíritu Santo cuando describe los 7 espíritus. Y luego dice de manera especial: y de Jesucristo, el testigo fiel, el soberano de los reyes de la tierra. Con esto se presenta de una manera especial la confirmación de la divinidad en 3 personas individuales. Una verdad que está ampliamente descrita a lo largo de todo el libro del Apocalipsis. Con relación al Espíritu Santo, se describe efectivamente en varios aspectos en el libro del Apocalipsis, pero especialmente como los 7 espíritus que están delante de su trono, como los 7 ojos también. Y ya al final del libro, en Apocalipsis 22:17, la Biblia todavía presenta al Espíritu Santo, incluso luego de haberse cerrado la puerta de la gracia en la historia profética, aparece el Espíritu Santo junto a la iglesia todavía, retirado del mundo, pero aún con la iglesia. Y dice en Apocalipsis 22:17, el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oiga también diga: ven. Y el que quiera, venga y tome gratuitamente del agua de la vida. Así se describe la obra del Espíritu Santo a lo largo de todo el libro del Apocalipsis. Además, aprendemos allí en esa introducción que presenta Juan, que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, alguien que había sido sacrificado, que tenía 7 cuernos. Recuerde que en la profecía los cuernos representan poder, 7, la plenitud del poder todopoderoso. Le ha sido dado
toda autoridad en el cielo como en la tierra. Y allí entonces dice de manera especial en los versículos 5 y 6, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó. Se está diciendo, no es solo alguien que vino sencillamente a jugar un papel en la historia de la humanidad, no es alguien que podemos describirlo con grandes títulos, él es el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Aquí la visión profética, la fe de Juan le lleva a entender que aún estando aquí en la tierra, ya tiene la promesa de que seremos reyes y sacerdotes de Dios y de su Cristo en el reino de los cielos. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y entonces dice, a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Jesús es llamado aquí en la introducción de esta revelación del Apocalipsis o de la revelación, que es lo mismo que decir Apocalipsis, es llamado el primogénito de los muertos, algo que de paso tiene un gran significado. Esa expresión no se refiere a que Cristo haya sido el primero que resucitó de los muertos, tan mucho menos el primero que haya muerto, porque antes de él había muerto una gran cantidad, millones de personas en la historia, y antes de él algunos también habían resucitado. Pero es bueno saber que aún los que resucitaron en los días de Eliseo, de Elías, y aún los que Cristo mismo resucitó, sin la resurrección que habría de tener lugar en la vida de Cristo, al final de su ministerio terrenal, ninguna de las demás resurrecciones se habrían operado. Y alguien puede decir, ¿cómo es posible si esas resurrecciones fueron antes de él, antes de su muerte? ¿Cómo que si él no muere ellos no resucitan? Si eso estaba en el futuro de las resurrecciones que ya habían ocurrido. Recuerde que nuestro Dios vive en el eterno presente y es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Es el que conoce el fin desde el principio, en virtud de la resurrección de Cristo que iba a ocurrir. Y la fe es la sustancia de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve, en virtud de esa resurrección que iba a ocurrir y que estaba en el anticipado conocimiento del Altísimo. Las demás resurrecciones entonces tuvieron lugar. Es en ese sentido que Jesús, como figura principal, es el primogénito de los muertos y es el que ha de operar esa gran resurrección cuando venga con poder y gloria. Por eso dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29, hablando Jesús sobre ese gran día final, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Interesante, allí ser el primogénito de los muertos le da esa autoridad de llamar a los que duermen en el polvo de la tierra, por cuanto él es el Hijo del Hombre. Esa expresión también del primogénito de los muertos nos recuerda que Cristo también se le llama el primogénito de entre muchos hermanos, el primogénito de la creación, para que él tenga la preeminencia en todo, porque a eso se refiere cuando habla acerca del primogénito, no necesariamente del primer nacido, sino del que tiene la preeminencia. El Señor también es presentado como el soberano de los reyes de la tierra. En cierto sentido, el Señor Jesús lo es ya desde el momento cuando le dijo a los discípulos, toda autoridad me es dada en el cielo como en la tierra. Desde el momento que acercándose al final de su ministerio, dijo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Le sería retirada autoridad. Sin embargo, aunque en cierto sentido lo es, ya que Cristo resucitó y se sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales y ha sometido todo principado y potestad, todo señorío, y tiene un nombre que es sobre todo nombre, tanto en este siglo como en el venidero. Aún así, todavía no en su plenitud, no en forma completa, ejerce en este mundo completamente su voluntad. Por eso todavía existe el dolor, por eso todavía existe la tragedia, por eso tantas muertes. No es lo que el Señor quiere,
pero todavía está dando oportunidad para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor no retarda su promesa. Dice también a través del apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero aunque es paciente, aunque espera y todavía está esperando, aún así, dice en el verso 10 de 2 de Pedro 3, aún así el día del Señor vendrá. Nadie podrá impedir que ese día, cuando llegue, entonces muestre la conclusión de la historia de este mundo. Y Cristo es llamado así, Rey de Reyes y Señor de Señores, el que le pondrá punto final a la historia de este mundo con su segunda venida. El Señor Jesús está situado muy, pero muy por encima de todos los gobernantes terrenales. El solo hecho de que hoy vive y vive para siempre y que tiene las llaves de la muerte y del sepulcro, eso nos recuerda que aunque los reinos de la tierra aún en su mayoría están siendo controlados por Satanás, aún así, como príncipe de este mundo, ya el enemigo ha sido restringido en su actuación. De alguna manera, ya el enemigo ha sido despojado. Por eso, muriendo en la cruz, dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los colosenses que Cristo despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Por eso, cuando Cristo regrese por segunda vez y su venida cada vez está más cerca, Maranata, Cristo viene. Cuando Cristo venga por segunda vez, no vendrá como cordero otra vez. No vendrá a permitir que le sacrifiquen. No, ya vino en su primera venida en esa misión. Ahora vendrá como el león de la tribu de Judá. Viene con todos sus santos ángeles. Millones de ángeles le escoltarán con poderosas trompetas. Además, viene en su gloria y viene en la gloria de su Padre. Y el Espíritu Santo que lo espera con la iglesia, con la esposa. Por eso dice el Espíritu y la esposa, dicen, ven, ese Espíritu Santo es el que quiere convencerte en esta hora de pecado, de justicia y de juicio. Ese Espíritu Santo te dice, ven en esta hora. En este momento que has escuchado el mensaje de la palabra, en este momento que estás escuchando el llamado divino para tu corazón, donde el Señor Jesús tiene la intención, no solo de que seas salvo tú, sino también que sea salva tu casa. Por eso nos dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Quieres creer? Recuerda que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Simplemente para orar por ti en esta hora, quiero que escribas allí, yo creo. Si tú crees, escríbelo. Es la manera de comunicarlo en este instante, porque con el corazón se cree para justicia. Internamente eso solo lo conoce Dios, pero con la boca públicamente se confiesa para salvación. Oremos al Señor por cada persona que en esta hora ha dicho yo creo. Quiero recordarte antes de la oración, quiero recordarte que allí están los teléfonos de la línea de esperanza. Ahí en la pantalla puedes ver nuestros teléfonos de la línea de esperanza para poder asistirte, para poder ministrarte, para poder ayudarte en cualquier situación que enfrentas, para poder darte respuesta a cualquier inquietud que también tenga y para en el nombre del Señor allanarte el camino, para que también tu nombre sea inscrito durante esta semana en el libro de la vida del Cordero. Oremos al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre para siempre. En esta hora, Señor, quiero poner en tus manos y en tus brazos de amor a cada persona que en esta hora dice, yo creo. Yo creo. Algunos posiblemente lo dicen como el padre de aquel joven atribulado que fue buscando ayuda en ti al ser interpelado. Si creía, dijo, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad, ayuda a eso que en el interior no quiere creer, eso que en el interior duda, ayuda a mi incredulidad. Dame fe, fe para vencer, fe para hacer tu santa y bendita voluntad. Recibe, Señor, cada confesión, recibe cada oración en esta hora. Recíbela por la sangre de Cristo. Recíbela, Señor, con la sinceridad que se acercan a ti
y con corazón contrito y humillado, para que les des perdón, salvación y vida eterna. Danos un resto de noche feliz y en comunión contigo, y danos el gozo de mañana reconectarnos nueva vez a la misma hora para escuchar tu palabra que tiene poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.